Muy buenas noches, mi nombre es José Abraham y en esta actividad de computación para ingenieros les vamos a explicar tres ejercicios. El ejercicio número 1, los ejercicios del lenguaje C. El ejercicio número 1 nos dice diseñar una función que calcule el área y el perímetro de una circunferencia. Utilice dicha función en un programa principal que lea el radio de una circunferencia y muestre su área y muestre su perímetro. Entonces nos vamos al blog. Comenzamos con include estudio y conio. Esto es para todos los programas que queramos realizar. Luego ingresamos a main y decimos float, declaramos nuestras variables. Float es para números que sean decimales, como el radio de una circunferencia puede ser decimal, escribimos float como variable y guardamos radio. Entonces luego printf y nos aparecerá en pantalla inserte el número. Nosotros insertamos el número que querramos como radio y luego la guardamos en radio. Scanf en radio. Entonces buscamos las fórmulas. Para el área sería 3,14, que sería pi por radio, y perímetro sería 2 por 3,14 por el radio que colocamos anteriormente. Luego nos aparecería en printf sería el área de la circunferencia es el total que nos da en la fórmula del área. Y printf nos aparecería el perímetro de la circunferencia es el perímetro, como nos apareció como el resultado de la fórmula. El segundo ejercicio nos dice diseña un programa en lenguaje C que invoque una función llamada par para que se tome un número entero como parámetro y devuelva 1 si es par o devuelva un 0 si es impar al main. Entonces vamos al segundo ejercicio. Comenzamos igual como todos los ejercicios con estudio y conio. Entonces utilizamos, como el número va a ser entero, vamos a utilizar int y un contable, es decir, vamos a insertar un número, nosotros insertamos el número que queramos y se va a guardar como num. Entonces si if nuestro número dividido entre 2 da igual a 0 y no es par, es decir, nos va a aparecer el número es par, pero si pasa todo lo contrario, el número sería impar y nos aparecerá en pantalla el número es impar. Luego el sistema se pausa y retornamos a 0. Si fue 0, retornamos a main, retornaríamos al menú. Y el último ejercicio, crear una función que calcule la temperatura media de un día a partir de la temperatura máxima y mínima. Crear un programa principal que, utilizando la función anterior, vaya permitiendo la temperatura máxima y mínima de cada día y vaya mostrando la media. El programa pedirá el número de días que se va a introducir. Nota, si se te ocurre alguna otra función puedes utilizarla. Nosotros utilizamos otra función. Entonces, bueno, comenzamos como todos los programas, estudio y conio, e ingresamos a main, al menú principal. Entonces, declaramos las variables. Número de días, como los números de días son enteros, utilizamos int. Sería números piso abajo, días, sería la variable número 1, que sería entero. Y para float, que serían números decimales, utilizamos las variables temp, rayita abajo, min, temperatura máxima y temperatura mínima. Nos aparecerá entonces en pantalla printf. Con printf nos aparecerá inserte el número de días. Nosotros colocamos el número de días que deseamos calcular, la temperatura media, y escribimos y se nos guardará en número de días, se nos guardará el número de días. Luego de esto vamos para que el entero sea igual a 1 y si es más de 1 retomamos para que el entero sea 1 y si es menor de 1 aparezca el número de días que necesitamos. Colocamos la fórmula de temperatura media, que va a ser igual a la temperatura mínima más la temperatura máxima entre 2. Entonces luego en printf nos aparecerá en pantalla la temperatura media del día es la temperatura media que se fue calculando en esta fórmula que está aquí. Eso fue todo, buenas noches y muchas gracias.